vamos a hablar un poco, pues, de un tema que siempre es recurrente, ¿verdad? En todos los temas bíblicos y que tiene que ver con la ética cristiana, que tiene que ver con el buen testimonio cristiano, con el buen actuar de un hijo de Dios. En esta ocasión vamos a hablar sobre los chismes. Vamos a hablar sobre los chismes y sobre los chismosos, ¿verdad? Bien, ¿qué son los chismes? Bueno, pues son noticias, son comentarios con los que se pretende murmurar de alguien, de alguna persona, o enemistar a unas personas con las otras, ¿verdad? El chisme pues es pues una manera muy sutil, ¿verdad?, de enganchar a una persona. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza querernos enterar de aspectos sobre todo negativos de una persona. Cuando se nos informa de algún aspecto positivo de alguna persona, ¿verdad?, sobre alguien que pues quizá tuvo algún progreso, ¿verdad?, en su trabajo, en su vida personal, generalmente no nos llama mucho la atención escuchar eso. A pocos quizá les dé gusto, ¿verdad? Quienes tienen una salud mental equilibrada, óptima, por decir así, un buen funcionamiento mental, emocional y por supuesto espiritual, pues siempre le dará gusto, ¿verdad?, saber y escuchar que alguien está progresando, alguien le está yendo bien o tiene una buena racha en su vida, está gozando de salud o está gozando de un buen momento familiar. El apóstol Juan era de estos, ¿verdad? Le dice a Gallo: deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero la naturaleza humana, ¿verdad?, también nos es proclive, ¿verdad?, pues a desear, ¿verdad?, o ver en nuestro prójimo pues aspectos negativos, ¿verdad? Y aquí es cuando surge el interés, ¿verdad?, de divulgar, de comentar aspectos sobre una persona, aspectos negativos. Pero esto es con el fin de dañarle, ¿verdad? La naturaleza espiritual del chismoso no la vamos a comentar en este audio, pero por supuesto sabemos, ¿verdad?, que necesariamente tiene un daño espiritual, tiene un daño emocional, tiene frustraciones en su vida, ¿verdad? Lo veíamos con la mujer de Job, ¿verdad? De alguna manera que quiere hacer caer espiritualmente a Job, ¿verdad? Y las personas chismosas, pues son personas que tienen problemas espirituales, problemas a veces mentales, ¿verdad? Problemas de tipo emocionales. Son personas que tienen algún problema de frustración en sus vidas, ¿verdad? Creo que todos podemos tener problemas de frustración, todos tenemos algún evento que ha dañado nuestra estructura emocional, eso es indudable, ¿verdad? Sin embargo, pues es diferente el cómo tomamos esos eventos, pero que en una persona que goza de una salud emocional, pues no va a tomar venganza, ¿verdad?, contra la sociedad, contra su entorno, contra su prójimo, ¿verdad? No va a querer desahogar, ¿verdad?, esa furia, pues esos sentimientos negativos que tiene, ¿verdad? Y ver que los demás también sean afectados igual que él. De alguna manera el chismoso trata, ¿verdad?, de llevar a la desgracia junto con él a otras personas, y lo hace de una manera muy sutil. La Biblia prohíbe expresamente este comportamiento, esta conducta. En Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, ¿verdad? El Señor sabía que esta conducta, este comportamiento era dañino, es nocivo, no es natural, no es de ninguna manera sano, ¿verdad? Porque tiene una naturaleza muy nociva para el entorno de una persona, ¿verdad? El chismoso trata de afectar
la imagen de su prójimo por una serie de circunstancias y trata de que otros opinen lo mismo de esa persona, ¿verdad? Puede causar un daño muy fuerte. Esa persona ya tiene un daño en su corazón, pero trata de que los demás también lo tengan, ¿verdad? No solamente a la persona a la que está difamando, sino a aquella a los que está contaminando. El chismoso es una fuente de contaminación emocional y espiritual. Y muchas veces son personas muy sutiles, son personas que envuelven con su discurso, ¿verdad? Con su manera de hablar, pues a otras personas, a quienes pues les van escuchando, tienen una cierta facilidad de palabra, se hacen de información y si no la tienen, pues la inventan a su manera y la acomodan para contar una historia atractiva, ¿verdad? Y que los demás los escuchen. Dice el Salmo 15, versículo 1 y versículo 3, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra alguno, contra su vecino, ¿verdad? Bueno, pues aquí habla, ¿verdad? La palabra de Dios que es importante, ¿verdad? Que para gozar de la presencia de Dios, para acercarnos de una manera libre, de una manera abierta, ¿verdad? Y sin remordimientos, sin una conciencia mala en nuestro corazón, pues debemos de despojarnos, ¿verdad? Debemos de evitar calumniar, ¿verdad? O participar en la calumnia de alguna persona, ¿verdad? El proverbista ahí en Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Pues muchas veces encontramos eso, ¿verdad? Incluso podría pasar, mis hermanos, bueno, estamos hablando ahorita de los chismes en el vecindario, en el barrio, ¿verdad? En el trabajo, en la empresa, en la oficina, en el negocio, en la familia, ¿verdad? Puede suceder, pero en un momento dado el diablo puede tratar de dañar una congregación, una iglesia, por medio de este comportamiento. El diablo es un psicólogo excelente, ¿verdad? Y sabe, ¿verdad?, que esto es una manera sutil de ir entrando a una congregación y de ir envenenando, ¿verdad?, los corazones de hermanos incautos que rápidamente se van a ir viendo envueltos en la lengua de el chismoso, ¿verdad? Por eso pues hay que estar prevenidos, ¿verdad? Dice Proverbios, sin leña se apaga el fuego. Ya cuando el chismoso no está o la chismosa no está, pues ya las cosas se van tranquilizando con el tiempo, ¿verdad? Dice, sin leña se va apagando el fuego. Pues ya todo lo que pretendía, ¿verdad?, la persona, ya cuando está lejos, pues empiezan a cesar esas contiendas que empezaba a levantar con sus comentarios negativos. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Es decir, aquí Pablo está reconociendo, ¿verdad?, hacia los Efesios, a la comunidad de los Efesios, que ellos estaban pasando un problema de estos. Había personas, ¿verdad?, con un pues corazón dañado, con un corazón pues no totalmente renovado. Y Pablo recomienda, ¿verdad?, quitar todos esos comportamientos que reflejan simplemente amargura en el corazón de la persona, porque aquí lo dice Pablo, quítese de vosotros toda amargura, y luego señala Pablo qué es o cómo se expresa la amargura. La amargura se expresa en el enojo, en la ira, en la gritería, personas que comienzan, ¿verdad?, a gritar, comienzan rápidamente a enfurecerse y comienzan a alzar la voz, maledicencia y toda malicia, ¿no? O sea, hablar mal, maldecir es hablar mal de otra persona, ¿verdad? En Tito 3:2 encontramos
que nos dice Pablo. Exhortamos a los demás a fin de que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, ¿verdad? Y en 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Bueno, pues dice Pablo, ¿verdad? Hipocresía. Generalmente el chismoso, mis hermanos, les va a dar un rostro amable. No sabe usted que quizá esa persona que le está sonriendo, le está dando la mano, se está mostrando muy amable con usted, pues al darse media vuelta, ¿verdad? Pues ya le está difamando, ya está hablando mal de usted, ¿verdad? Y aquí, desgraciadamente, ¿verdad? La Biblia nos advierte que esto puede suceder también dentro de las iglesias, pero es algo no deseable, mis hermanos, es un fruto de la carne, ¿verdad? Son obras de la carne. Y la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Pablo quería que todos fueran salvos, ¿verdad? Llegaran al reino celestial, pero la Biblia es clara, dice que los maldicientes no van a entrar al reino de Dios, aun cuando estén dentro de una iglesia, aun cuando proclamen una cierta santidad, aun cuando proclamen de los demás o señalen a los demás como pues su aparente mal comportamiento o alguna falta. A pesar de eso, pues esas personas que intentan hacer algún daño contra su prójimo no van a entrar al reino de los cielos. Pueden ser pastores, pueden ser misioneros, pueden ser predicadores famosos, ¿verdad? Pueden ser telepredicadores, pueden ser predicadores de redes sociales ultra famosos, pero si está este comportamiento en sus vidas, sencillamente no van a heredar, ¿verdad? De prevenir, ¿verdad? De no caer nunca, pues en estos comportamientos indeseables, ¿verdad? Y condenados por la palabra de Dios. Bien, recuerde que nuestra definición de chisme son noticias, son comentarios, son murmuraciones, ¿verdad? Que se realizan entre las personas con el fin, pues, de dañar a un tercero, ¿verdad? Dañar al prójimo. Generalmente esto se hace en ausencia de el que está siendo dañado, ¿verdad? No sabe a veces, en ocasiones, que esta persona está siendo dañada, está siendo difamada. A veces se entera hasta el último que se está hablando algo de él, ¿verdad? Pero los chismosos pues así actúan en lo oscuro, actúan siempre a escondidas, en la murmuración, donde nadie los vea. Llevan aparte a la gente, las citan en algún lugar lejos, ¿verdad? De las comunidades, de lejos de las congregaciones, para poder soltar pues todo su veneno, ¿verdad? De una manera libre. Es como una telaraña, fíjense, el chismoso tiende como una telaraña, mis hermanos. Las arañas, que son, bueno, pues seres hermosos, son bellísimos, ¿no? Son parte de la creación de Dios. No vamos a ponerlas pues dibujar la imagen de una araña como negativa, porque las arañas realmente pues son seres preciosos. Pero la arañita, poniendo una analogía simplemente, tiende su telaraña, ¿verdad? Para que la mosca pues caiga en ella, ¿verdad? Hace un trabajo la araña, ¿verdad? Para que pues la mosca en algún momento sea interceptada y pues caiga en su red. Una vez ya estando en la red, usted quizá haya visto, ¿verdad? Cómo las moscas, los moscos, pero mucho más, ¿verdad? Pasa en las moscas, tratan de liberarse, aletean, pero la red que les tiende la araña pues es más fuerte
que ellas, ¿verdad? Y terminan siendo devoradas por la araña. Y así es el chismoso, la chismosa, mis hermanos, tienden una red, eh, preparan todo un camino, ¿verdad? Para que las personas caigan en su trampa, van tejiendo poco a poco un caminito, ¿verdad? Para que el incauto caiga rápidamente envuelto, ¿verdad? Y muchas veces las personas ya no pueden liberarse de esa persona, ya tienen un compromiso, ya están amarrados por el chismoso, pero las consecuencias van a llegar tarde que temprano. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Todo lo que el hombre siembra va a cosecharlo. Dios no puede ser burlado. El chismoso pretende burlar las leyes de Dios, pretende ante los hombres, ¿verdad? Presentarse con una imagen de justicia, denuncia aparentemente lo que es injusto o lo que le parece mal. Sin embargo, pues detrás hay un comportamiento destructivo. El chisme tiene como característica, ¿verdad? Un comportamiento de querer anular a su prójimo, querer destruirlo, querer aniquilarlo, verlo en el suelo, verlo derrotado, ¿verdad? En eso el chismoso, la chismosa siente un placer masoquista. En términos, hablando de términos psicológicos, ¿verdad? El chismoso, la chismosa tiene un perfil en parte masoquista porque gusta de ver la destrucción de su prójimo y tiende una red, ¿verdad?, en la que va a involucrar a otros para destruir a una persona. Pero, repetimos, todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar, y Proverbios dice que el que cava un hoyo caerá tarde que temprano en él. Los chismes manifiestan falta de amor en la vida de esa persona y son destructivos. Una persona que chismea, una persona que habla mal de otro con el fin de dañarlo y de destruirlo, refleja que tiene una falta de amor en su vida. Pero además manifiesta que sus obras no tienen o no se involucra el amor de Dios en lo que hace. Puede hacerlo con una conveniencia para sí mismo, puede ayudarle a una persona aparentemente, digamos entre comillas, puede estar ayudando a una persona, pero tarde que temprano esa ayuda, entre comillas, pues va a tratar de ser cobrada 10 veces más, ¿verdad? Es también parte de la naturaleza del chismoso. En Génesis 37:2, parte B de este versículo, y en el versículo 4 dice: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con sus medios hermanos, los hijos de Bila, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pues José tenía algo, ¿verdad?, que pues levantó la envidia de sus hermanos. Por lo cual, pues como sabemos en esta historia, estos hombres, ¿verdad?, llevaron a querer destruir a su hermano. Odiaban lo que representaba, ¿verdad? Ellos de alguna manera no estaban conformes con la posición que tenían. Y entonces pues procuraron la destrucción de José. Aunque José pues tenía el respaldo de Dios, y aunque tuvo un momento, ¿verdad?, de aflicción profunda, pero finalmente pues la justicia llegó pues para estas personas y para José, ¿verdad? En 1 Samuel 24:9 dice: algunos hombres del rey Saúl difundieron rumores de que David quería matarlo. Dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira, David procura tu mal? Pues sí, eran personas que les convenía que Saúl permaneciera en el reinado,
por ciertos intereses que ellos ya habían fabricado al amparo del poder de Saúl. Y entonces pues David representaba una amenaza para esos intereses. Entonces pues una manera de incitar al odio hacia David pues fue difamarlo, ¿verdad? Y aquí está muy claro, difundieron rumores de que David quería matarlo. Entonces levantaron falsos contra David. David no quería matar a Saúl. De hecho, pues como ustedes saben, pues le perdona la vida en algunas ocasiones. Lo tuvo en sus manos. Sin embargo, pues David actúa con misericordia, ¿verdad? Tiene un temor de Dios de que Saúl pues tenía la investidura de un rey y como un ungido de Jehová, ¿verdad? Los reyes eran ungidos de Jehová. Y pues David actúa con este temor del Señor. Pero estos hombres, pues al querer eliminar a David por intereses personales, intereses por supuesto económicos, pues divulgan una campaña de odio hacia David. Bien, en el Salmo 38:12 dice: los que me quieren perjudicar hablan de arruinarme, y a todas horas hacen planes traicioneros. Vean ustedes qué impresionante salmo. Los que me quieren perjudicar hablan de arruinarme, y a todas horas hacen planes traicioneros. Hermanos, los chismosos pueden ser conspiradores, pueden querer tratar, ¿verdad?, de afectar a una persona. Hablan en secreto, sin que se sepa, ¿verdad? Bueno, se esconden. Cuando esto sale a la luz, generalmente es una vergüenza saber, ¿verdad?, que esto sucede en ciertas personas que pensábamos que tenían un buen comportamiento, pero se esconden, ¿verdad?, para confabular, para pues planear cosas, ¿verdad?, para afectar a un tercero, para afectar a su prójimo. Dice: y a todas horas hacen planes traicioneros. Pues están compartiendo quizá mensajes, están hablando pues a ciertas horas, ¿verdad? A todas horas están pensando cómo arruinar a una persona. Miren, qué horrible, hermanos, es esto. De veras, pidamos, ¿verdad?, siempre al Espíritu de Dios que de veras nos libre de caer en uno de estos comportamientos. Pienso que es el mismo infierno en el corazón de las personas, levantando el odio, levantando la ambición, ¿verdad? Pues por lo que puede a lo mejor poseer la otra persona, de manera de que pues estar dispuestos, ¿verdad?, a destruir su imagen para quizá tener lo que la otra persona tiene, o simplemente por el hecho de verla destruida, ¿verdad? En el Salmo 41:7 dice: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal. Bueno, un auténtico complot, ¿verdad?, se puede levantar contra usted y contra mí, mi hermano. Dice: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué quizá usted los ve ahí en la fábrica, en la oficina, en la empresa, en la calle, en la iglesia, en el vecindario, en el barrio, ¿verdad? Ahí como reunidos, ¿verdad?, en donde nadie los vea, o así clandestinamente. Bueno, pues porque están murmurando, ¿verdad?, y tratando de ver la manera de cómo usted puede ser afectado. Es horrible todo esto, mis hermanos. Viene sin lugar a dudas de una corrupción del ser humano, pero a veces también, mis hermanos, puede esto venir de los mismos demonios, del mismo diablo. Los demonios y el diablo no solamente actúan de la manera como en las películas, ¿verdad?, que pues se le voltea la cabeza a alguien y se transforma y da voces. No, el diablo tiene diferentes maneras de actuar. Dice Proverbios 11:9: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Fíjense cómo, mis hermanos, clasifica la misma palabra de Dios de hipocresía,
¿verdad?, a una persona que intenta o tiene el fin de dañar a una persona. Ahora, tenemos que hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? Tenemos que aclarar que todos los seres humanos somos críticos por naturaleza y que podemos compartir la opinión positiva o negativa de una persona, ¿verdad? Pero esto quizá si solamente es con el fin de analizar o de expresarlo, quizá no haya tanto problema, ¿verdad? Pero aquí la escritura tiene como un común, ¿verdad?, en todos estos pasajes que hemos estado estudiando, a que estas personas intentan hacer daño a un tercero, ¿verdad? Van cavando poco a poco una especie de trampa con el fin de que pues alguien a quien tienen no sé, un sentimiento negativo, pues resulte dañado de todo esto. Y aquí la Biblia pues clasifica de una manera muy clara como una actitud o como una persona hipócrita, ¿verdad? Entonces, este término hipócrita, pues no es un término peyorativo, es una clasificación del comportamiento que las personas tenemos la opción de adoptar o de evitar o de sencillamente liberarnos, ¿verdad?, de este comportamiento. Claro que sí se puede renovar la vida después de estos comportamientos negativos, de estos comportamientos no deseados, ¿verdad? Entonces, cuando usted se encuentre con una persona que trata de hacerle daño a otra, que hizo una conflagración, hizo un complot contra alguien en lo secreto, pues no tenga duda de que es una persona llena de hipocresía, ¿verdad? Una persona que está pues tan dañada en su corazón que intenta, ¿verdad?, pues por medios no lícitos, medios pecaminosos, pues dañar y destruir a su prójimo. Y la Biblia lo llama hipocresía. Ahora, si usted se presta a este tipo de comportamiento para dañar al vecino, para dañar al compañero de trabajo, al amigo, ¿verdad?, o al hermano en Cristo, que esto sí sería algo muy grave, pues tenga usted en cuenta que usted, si se presta a esto, se convierte también en una persona hipócrita, ¿verdad? Y pues se ve claramente como una advertencia que los hipócritas no pueden heredar el reino de los cielos. No importa cuál sea la posición social que se guarde, ¿verdad?, de un renombre, quizá de un gran político, de un gran escritor, de un gran pensador, de un gran deportista, de un gran orador, de un gran médico, o en el mundo también religioso se puede llegar a ver esto, ¿verdad? Ya sea pastores, misioneros, músicos, cantantes famosos, ahora hay conferencistas cristianos, así se hacen llamar. No importa la posición social, mis hermanos, lo que importa es lo que realmente hagamos, nuestras acciones, nuestras obras, eso es lo que va a ser evaluado en aquel día. Y aquí pues podemos a veces engañar a las personas, pero Dios no puede ser burlado. Y también hay una paga para la misma, no solamente para la eternidad, sino aquí también hay una consecuencia en la misma vida. Hay una retribución de esos comportamientos, ¿verdad? Entonces también esos temas sirven, ¿verdad, mis hermanos?, para que nosotros podamos advertir a una persona que esté en estos caminos, ¿verdad?, de que su alma se puede perder, independientemente de que sea religioso. No importa la religión que profese, no importa que profese la religión evangélica, la religión musulmana, la religión judía, la religión de cualquier tipo, y que tenga cualquier nombramiento o tenga algún tipo de nivel, ¿verdad?, en el mundo cristiano. Esto no importa, lo importante es el comportamiento de cada uno de nosotros.
Proverbios 16:27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Mis hermanos, hay un veneno, hay un fuego espantoso en las personas. Comienzan, ¿verdad?, a desfogar con sus labios cosas horrendas contra su prójimo, ¿verdad? Dice, el hombre perverso cava en busca del mal, empieza a preparar las circunstancias y el camino para que su prójimo resulte dañado. Por supuesto, estas acciones reflejan, ¿verdad?, que en esos corazones no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios trae gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, hermanos. Son los frutos del Espíritu, amor, ¿verdad? Querer el bien para nuestro prójimo, alegrarnos de cuando algo anda bien, quizá en sus vidas, cuando adquirió algún bien, pues cuando quizá se casó, compró una casa, cambió de coche. Esto debe darnos gusto, esto debe alegrarnos, debe regocijarnos. Y incluso, ¿verdad?, debemos ayudar a nuestro prójimo a que consiga esos objetivos, a que termine su carrera, ¿verdad?, que abra su negocio, ponga su taller propio, que expanda, ¿verdad?, su negocio. Esto debe alegrarnos, debe llenar nuestro corazón de gozo, pero hermanos, pues hay quien tiene envidia, quien tiene rencores, ¿verdad?, contra la vida, y pues lejos de alegrarse, esto les despierta un cúmulo de malos sentimientos contra su prójimo. También dice Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Mis hermanos, cuando a usted le están contando un chisme de alguien, generalmente los chismosos lo hacen muy interesante. Sus rostros, ¿verdad?, se transforman como con una indignidad con la que le están contando, ¿verdad? Y es que dijo esto, es que dijo lo otro, es que hizo esto, es que hizo lo otro, es que le hizo. Y sus rostros, ¿verdad?, aparentemente reflejan como justicia, como una benignidad, como religiosidad. Pero recuerde que Proverbios 11:9 dice que son comportamientos y personas hipócritas, o sea, están fingiendo simplemente para que usted se vea impactado, ¿verdad?, por sus historias que le está contando y en las que les está envolviendo esas personas. Y aquí dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿Cómo es un bocado suave, mis hermanos? ¿Se acuerda? No sé, lo podemos relacionar con los famosos bocadillos, estos bocadillos pequeñitos, ¿verdad?, que se comen fácilmente. Son suavecitos, son de atún, son de pollito, ¿verdad?, deshebrado, y se comen muy fácilmente. Y el chisme, mis hermanos, es muy fácil de creérnoslos y de comérnoslos y de llevárnoslos a nuestras casas. Así son las palabras del chismoso, como bocados suaves, y entran, dice la Biblia, hasta las entrañas, mis hermanos. Ya luego lo tenemos casi en el corazón, ahí cargando la imagen negativa de una persona. En Proverbios 26:20, bueno, ya lo leímos, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Pero pasemos a Jeremías 9:4, dice, los calumniadores habían dividido tanto al pueblo de Israel, ¿verdad? Recordemos que nadie confiaba en nadie, mis hermanos, tal era la situación espiritual del pueblo de Israel, que entre ellos tenían una gran desconfianza. Y dice Jeremías 9:4, guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Bueno, esto el profeta lo denuncia como una decadencia del pueblo de Israel, ¿verdad?, en el cual pues ya había llegado a tal decadencia, ¿verdad?, que uno murmuraba de el otro. Pero por eso Dios trajo una destrucción, una deportación a la nación de Judá. Dios no podía tolerar para siempre estos comportamientos, ¿verdad? Y así mismo, mis hermanos, el chismoso actúa
un tiempo, ¿verdad? Actúa por un lapso. Pero después, pues el Señor se va a encargar, ¿verdad? De alguna manera. Vaya, el Señor tiene tantas formas, tantas maneras, pero tarde que temprano, como Datán, ¿verdad? Como aquellos que murmuraban contra Moisés, pues llegó el momento en el que el Señor también se cansó de ellos y los hizo a un lado, ¿verdad? Y así mismo, quien está en estas maneras de actuar, pues tarde que temprano el Señor le hará a un lado. Entonces, si usted está siendo víctima, ¿verdad?, del oprobio, de las palabras, ¿verdad?, calumniadoras, pues, de algún compañero de trabajo, de algún vecino, de algún familiar, tenga calma y póngalo en las manos del Señor. El Señor, en su justicia, se encargará de esa situación. Bien, dice por último Ezequiel 22:9 que los chismes provocaron en parte la caída de Israel. Fíjense, hermanos. Y el Señor pues envía a sus profetas para poner esta realidad, ¿verdad?, al descubierto. Dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Pues al haber este comportamiento, haberse pues multiplicado en la tierra de Israel, pues el Señor tuvo que terminar con todo ello, ¿verdad? Y tuvo que depurar al pueblo mediante una deportación. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Dios les bendiga y un fuerte abrazo a todos ustedes. 2 Corintios 12:20 dice, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pues efectivamente, mis hermanos, pues este tema, ¿verdad?, del chismoso y la chismosa nos lleva a pensar que ellos tienen el propósito muchas veces de causar división entre las familias, ¿verdad? Podría ser entre un equipo de trabajo, ¿por qué no? Entre pues algún tipo de gremio, podría ser, ¿verdad? También, o en el vecindario, o también, como en este caso, como Pablo le dice a los Corintios, pues en una iglesia. Y esto es lo que realmente nos importa, ¿verdad? Aunque siempre es bueno tener cuidado, ¿verdad?, de los lugares en donde nosotros actuemos en la vida, en la escuela, podría llegar a pasar también esto. En Santiago 3, la carta de Jacob, ¿verdad?, o Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pues sí, mis hermanos, los demonios, ¿verdad?, pueden estar actuando en el corazón de una persona chismosa. Los demonios son invisibles a la vista física. Nosotros no vamos a ver que allí están alrededor de la mente, ¿verdad?, o del corazón, del cuerpo de una persona. Como estaba Satanás, ¿verdad?, a un lado del sacerdote Josué, se acordará que el profeta, ¿verdad?, lo ve ahí en Zacarías, lo ve con vestiduras inmundas y a Satanás a un lado de él. Pero al profeta pues se le fue dado esta visión, ¿verdad?, de esa realidad espiritual. Pero nosotros muchas veces pues más bien no lo vamos a ver, sino que tenemos que actuar con discernimiento y sabiduría para saber, ¿verdad?, detectar cuando es la obra del diablo que está detrás de todas estas cosas, ¿verdad? Los demonios llegando a los corazones de las personas, inflamándolos. Y efectivamente, dice, la lengua es un miembro pequeño. ¿Cuánto medirá? ¿Cuántos centímetros medirá? Pulgadas, ¿verdad? La lengua, pues no se compara con un brazo, con una pierna,
¿verdad? Con el estómago. Es un miembro relativamente pequeño, pero dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pues mire, los grandes incendios, hermanos, los incendios históricos, ¿verdad? Pues han iniciado con una colilla de cigarro, han iniciado con un fósforo cayendo, ¿verdad? Y de allí se origina estos grandes incendios, impresionantes incendios que terminan con miles de hectáreas de bosque, ¿verdad? Que terminan con la vida animal y la vida vegetal, ¿verdad? Y a veces pues también con la vida humana. Y así es el chisme, el comentario malintencionado, mis hermanos. Puede ser poquitas palabras, pueden ser 5 minutos en los que una persona está platicando con nosotros, pero en esos 5 minutos deja en nosotros una carga, una dosis fuerte, ¿verdad? De veneno. Es como equiparable, ¿verdad? A una inyección. Una inyección dura tan solo unos segundos, no dura ni siquiera un minuto. Una inyección común, ¿verdad? De un antibiótico o de la vacuna ahora, de verdad, contra el COVID, pues dura apenas unos cuantos segundos, pero tiene un efecto para muchos, muchos años en la cuestión de la vacuna, ¿verdad? Y así es el chisme, puede durar unos minutos solamente lo que nos comente una persona. Sin embargo, el daño que puede hacer es inconmensurable, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Una persona puede hablarle por horas y horas, hermano. Hay personas que tienen la capacidad de estar hablando ininterrumpidamente por varias horas. Les he platicado alguna ocasión que yo tenía un paciente que hablaba por 2 horas ininterrumpidas. Llegué a hacer, con permiso de él, por supuesto, ¿verdad? Se tiene que avisar, pero llegué a hacer grabaciones de esta persona y a veces no alcanzaba la memoria del teléfono, se cortaba antes. Y llegué a registrar hasta 2 horas con 15 o 17 minutos hablando esta persona ininterrumpidamente. Era muy complicado para mí mantener, ¿verdad? O mantenerme allí con este paciente, porque él perdía la noción del tiempo, empezaba a hablar y hablar ininterrumpidamente. Y así muchas veces el chismoso habla de una manera muy fluida, dice una cosa tras otra de una persona, ¿verdad? Y al final el oyente, pues si es débil de carácter, si es débil de criterio, pues generalmente pues lo va a creer y lo va a aceptar a pie juntillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya invadió de información, habló tanto o habló de una manera tan sutil que no dejó ni siquiera que la otra persona, que el oyente, reflexionara sobre lo que esa persona estaba diciendo, sino que inmediatamente pues empezó a convencer de la información que le estaba dando, ¿verdad? Santiago 3:10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues efectivamente, muchas veces, incluso, ¿verdad? En las iglesias, por ejemplo, podemos ver personas que cantan o que leen la Biblia o que dicen amén, que nos saludan, nos dicen Dios te bendiga, ¿verdad? Pero detrás de nosotros, pues nos calumnian, nos difaman, ¿verdad? Pretenden hacernos un daño con diferentes propósitos. Pueden ser propósitos de ambición, pueden ser propósitos simplemente de desquite, de venganza, pueden ser propósitos meramente emocionales, ¿verdad? Que la persona no esté bien en su corazón, en sus emociones o en su salud mental, que generalmente pues va relacionado, ¿verdad? Pero aquí dice: de una misma boca proceden bendición y maldición.
predicadores que por un lado, ¿verdad?, nos pueden estar leyendo los 10 mandamientos o nos pueden estar leyendo los evangelios, nos pueden estar diciendo diga gloria a Dios y cosas de estas, pero por otro lado pueden ser personas que participen en la difamación de alguien. De una misma boca pueden proceder bendiciones, pero también maldiciones. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Efectivamente, ciertas amistades, relaciones que se dan, ¿verdad?, de amistad, de compañerismo, de colegas, ¿verdad?, en el trabajo, en la vida diaria, en el vecindario o en la iglesia, que eso nos interesa todavía más, ¿verdad? Pues el chisme puede separar amistades que podían ser productivas para la obra del Señor, ¿verdad? O personas que aconsejan, entre comillas, ¿verdad?, a otras personas a alejarse de la iglesia. Mire qué triste, hermanos. Y definitivamente alguien que, pues ahora sí que entre paréntesis, ¿verdad?, alguien que profiera esto, que recomiende a alguien no participar en algo de la iglesia, pues inmediatamente podemos ver ahí que es un corazón o es una persona que está influenciada meramente por el diablo, por demonios. Nadie en su sano juicio pediría a alguien no participar en las labores de una iglesia. Únicamente podría ser diabólico, satánico estas palabras, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y aquí está, mis hermanos, lo estamos leyendo en la palabra de Dios. No, no es un criterio personal, ¿no? Es la palabra de Dios lo que nos está revelando, ¿verdad? Dice Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo, ¿verdad? Pues a veces sí, la verdadera amistad guarda ciertas eventos, ciertas cosas, ¿verdad? Con el fin de proteger a aquella persona a la que aprecia, ¿verdad? Eventos, quizá cosas que no tengan caso, divulgarlos en la oficina, divulgarlos en nuestra escuela, en nuestra oficina, en el negocio. No tiene caso ciertas cosas comentarlas, ¿verdad? Pero cuando esto sucede, bueno, pues se busca meramente la destrucción de las personas. Pero un buen amigo, una persona de buen corazón, de limpio corazón, pues va a quedarse, ¿verdad? Con muchas cosas quizá de su amigo, ¿verdad?, sin divulgarlas para no afectarles. Pues mis hermanos, este tema podríamos hacer 20 audios o 50 o 100, pero la Biblia es muy concreta y la Biblia nos da consejos exactos, consejos que van meramente al corazón y que son irreprochables, ¿verdad? Entonces, pues que esta meditación llegue realmente a su corazón, compártela con quien la necesita o quien pues tenga una necesidad de este mensaje. Hay que meditarlo, reflexionarlo, ¿verdad? Y cuidándonos siempre tanto de los chismosos como de no caer en este comportamiento, porque todos somos vulnerables a ello, ¿verdad? Entonces, pues hay que cuidarnos, pues con una vida de oración, con una vida llena del Espíritu Santo, con gozo. El que está gozoso no tiene necesidad de estar chismeando. Quien tiene el gozo del Señor, quien disfruta, ¿verdad?, de la presencia de Cristo y por ende disfruta de la vida, ¿verdad? Disfruta de lo que el Señor le ha dado, sea poco o sea mucho, sabe que es bendición del Señor. Y quien sabe esto y quien lo ha reconocido y quien tiene a Cristo en su corazón, mis hermanos, no tiene la necesidad de estar en estas cosas tan horribles y dando lugar al diablo, ¿verdad? Más bien reprender al diablo, dice la Biblia, ¿verdad? De resistirlo y dice y huirá de vosotros, ¿verdad? No demos lugar al diablo y bueno, pues Dios les bendiga y un fuerte abrazo para todos.